Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a revisar lo concerniente a filosofía en Latinoamérica y el Perú. En primer lugar, hay que recordar que este tema tiene que abordarse a partir de dos grandes problemáticas. El problema del origen de la filosofía latinoamericana y el problema de la autenticidad de esta filosofía. En otras palabras, cabe preguntarse de dónde salió la filosofía latinoamericana, cuál es su origen, cuándo comenzó en sentido estricto, y en segundo lugar, si esta filosofía latinoamericana en general y peruana en particular de verdad existe. ¿Es auténtico el filosofar en esta parte del mundo? ¿Puede decirse que tenemos una filosofía original propia de nosotros? ¿O en verdad todo lo que se ha hecho en Latinoamérica desde hace bastante tiempo no ha sido más que copiar modelos filosóficos europeos? Como podrás ver en esta diapositiva, para cada uno de estos problemas hay dos respuestas. Para el problema del origen, podemos dar como respuesta que la filosofía en Latinoamérica comenzó antes de la llegada de los europeos a América. O podemos dar como solución que en verdad después de la llegada de los europeos a América es que comenzó a filosofarse en esta parte del mundo. Como es fácil deducir, la primera tesis supone que hubo una filosofía en el contexto de las culturas prehispánicas. Por eso algunos hablan de una filosofía inca, de una filosofía maya, de una filosofía azteca, de una filosofía chibcha, etcétera. No piensan estos historiadores y filósofos que en el marco de las culturas prehispánicas solo se haya planteado pues mitos, leyendas y alegorías, sino que también ha existido una reflexión filosófica en todo el sentido de la palabra. En cambio, los que son reacios a aceptar ese planteamiento suelen decir que lo que hubo en el contexto de las culturas prehispánicas no pasó de estar relacionado con los mitos, las leyendas, las alegorías, la religiosidad, y por ende no puede ser nada de eso reflexión filosófica en sentido estricto. Por este motivo, los que consideran que la filosofía en Latinoamérica comenzó gracias a la influencia de los europeos en los pueblos americanos, sostienen que nuestra primera etapa filosófica es lo que se conoce como escolástica. Después hemos tenido una ilustración, un romanticismo, un positivismo, etcétera. Eso es a grandes rasgos lo que se puede responder con respecto al problema del origen de nuestro filosofar. ¿Cuál de estas tesis es la más aceptada o en todo caso cuál es la más difundida? Sin duda, la segunda. La filosofía en Latinoamérica en general y en el Perú en particular empezó a desarrollarse bajo la influencia de los europeos en América. La otra tesis suele ser más discutible, suele ser considerada más audaz y arriesgada, aunque en los últimos años ha ganado cierta cantidad de adeptos. Revisemos ahora el problema de la autenticidad, que también es bastante relevante. ¿Existe una filosofía propia en Latinoamérica? ¿Existe una filosofía auténtica, original, distinta de la reflexión filosófica que se ha hecho en Europa?
o en otras partes del mundo, o todo este tiempo no hemos hecho más que calcar o copiar modelos filosóficos extranjeros. Dos tesis también, dos posturas, dos planteamientos. El primero suele asociarse con la figura del filósofo Leopoldo Sea. Este filósofo mexicano sostuvo que sí existe una filosofía propia de Latinoamérica, porque si bien nos hemos inspirado en los modelos filosóficos europeos, hemos recreado, reconstruido y reconfigurado estos. No es que solamente hayamos copiado, sino que hemos adaptado, dice Leopoldo Sea, esos modelos filosóficos europeos a nuestro propio contexto latinoamericano. De tal manera que el positivismo de Comte y de Spencer que nosotros vimos la semana pasada, cuando fue asimilado por Manuel González Prada, fue asimilado de manera original. Manuel González Prada replanteó ese positivismo para que éste resulte útil frente a los problemas propios de Latinoamérica. Algo parecido se podría decir, según Leopoldo Sea, sobre el marxismo. Claro que han habido muchos filósofos marxistas a lo largo de la historia, como por ejemplo José Carlos Mariátegui, pero no se puede decir que José Carlos Mariátegui haya simplemente copiado el marxismo, el comunismo, el socialismo asociado con Marx y Engels, sino que lo que hizo Mariátegui fue asimilar de forma original ese marxismo, tratando de reconsiderar algunas cosas, replantearlas, siempre con el objetivo de responder a las preguntas propias de Latinoamérica. Como dice Yenlijo Yu, en efecto, lo que hizo Mariátegui fue adaptar a su contexto el marxismo. Lo que hizo González Prada con el positivismo fue adaptarlo a su situación específica. Y así podemos hablar de otras corrientes filosóficas que han sido recreadas, reconstruidas originalmente por nuestros filósofos. Augusto Salazar Bondy, filósofo peruano de San Marcos, rechazó la tesis de Leopoldo Sea en un debate bastante célebre, por cierto. Para Augusto Salazar Bondy no existe una filosofía auténtica en Latinoamérica. Incluso en algunos momentos, Augusto Salazar Bondy dice de manera más contundente que por todo lo anterior no se puede hablar de una filosofía latinoamericana, ya que lo que hemos hecho todo este tiempo no ha sido más que calcar modelos filosóficos europeos. Y una razón que, por ejemplo, podría brindar Augusto Salazar Bondy para darle fundamento a su tesis es que al momento de que uno estudia los periodos de la filosofía latinoamericana, estudia básicamente los periodos de la filosofía europea. Vamos a estudiar en un rato, como vas a ver tú mismo, la escolástica, la ilustración, el romanticismo, el positivismo, el espiritualismo, la filosofía social y la filosofía actual. Todos ellos periodos, momentos o etapas, diría Augusto Salazar Bondy, que se corresponden exactamente con el proceso que siguió la filosofía europea. En gran medida, piensa Salazar Bondy, que el hecho de que los filósofos latinoamericanos hayan copiado simplemente a los filósofos europeos se debe a que en esta parte del mundo vivimos bajo la influencia de una cultura de la dominación. La dominación económica, según Salazar Bondy, tiene como
una especie de efecto o consecuencia, una dominación cultural. No solamente estamos dominados, pues, económicamente, militarmente, políticamente, educativamente, sino que también estamos dominados en el ámbito de la cultura. Y por eso todas nuestras producciones culturales, dice Salazar Bondi, producciones literarias, artísticas y sin duda filosóficas, no son más que una copia de lo que se ha creado u originado en el llamado primer mundo, en las sociedades desarrolladas, en las sociedades industrializadas. ¿Sería posible para Augusto Salazar Bondi una filosofía propiamente latinoamericana? Sí, te respondería él, pero para que podamos reflexionar filosóficamente de forma genuina, original, necesitamos romper con esa dominación, en primera instancia económica y en segunda instancia cultural, política, militar, científico-tecnológica, etcétera. Una dominación que nos hace depender de todo lo producido por los países del primer mundo. Como vamos a ver más adelante, este énfasis que hace Salazar Bondi en la dominación económica como la madre de todas las demás formas de dominación es algo que lo emparenta con el marxismo. Aunque también hay que resaltar que Augusto Salazar Bondi, si bien asimila muchos aspectos del marxismo, también toma distancia con respecto a otros puntos de esta corriente filosófica. Entonces, todo esto que te acabo de mencionar puede de alguna manera resumir los dos problemas fundamentales de la filosofía en Latinoamérica: el problema del origen y el problema de la autenticidad. Ahora, como ya te mencioné, lo más convencional, lo más común, lo más acostumbrado es que se parta del supuesto de que la filosofía en Latinoamérica comienza con la llegada de los europeos a América. Si partimos de esto, entonces tenemos que hacer la siguiente periodización. Antes de la llegada de los europeos, lo que fue una etapa prefilosófica, en donde predominó el mito y el conocimiento técnico. Gracias a la influencia educativa, intelectual y cultural de los europeos, comienza la etapa filosófica. Y esta etapa filosófica tiene como su primer periodo la escolástica. Luego vamos a tener la Ilustración, romanticismo y el positivismo. Posteriormente va a desarrollarse en esta parte del mundo un espiritualismo, una filosofía social y, por supuesto, en nuestros días, una filosofía contemporánea. La escolástica. La escolástica, como es fácil deducir, va desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Fue un periodo de nuestra reflexión filosófica marcado abundantemente por la teología, la religión, etcétera. Básicamente los que van a filosofar, si se puede decir en ese sentido, todo esto, van a ser personas ligadas a la teología, como los dos personajes
que tienes aquí, Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Ambos lo que van a discutir es la diferencia hacia europeos y la legitimidad de la guerra contra los indígenas. Aunque te parezca curioso, Bartolomé de las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda van a responder de manera completamente diferente a esos dos problemas. Ambos fueron cristianos, ambos tuvieron una formación teológica, ambos respondían a los intereses del Imperio Español, se puede decir. Ambos eran aristotélicos, en tanto que fueron escolásticos, pero van a diferir en lo que respecta a sus respuestas acerca de estos dos problemas. El problema que a veces se llama humanidad del indígena y el problema de la guerra justa. Juan Ginés de Sepúlveda, teólogo y abogado, pensaba que los indígenas eran inferiores a los europeos. Y una de las razones que llevaban a Sepúlveda a pensar eso era que la cultura de los indígenas resultaba infinitamente inferior a la cultura de los europeos. Por ejemplo, mencionaba Sepúlveda, el hecho de que los indígenas todavía realicen sacrificios humanos para alabar a sus dioses, da muestra de su inferioridad. Los europeos también hemos realizado sacrificios humanos, pero hemos realizado esa clase de rituales hace muchos siglos. Resultaría inconcebible pensar en sacrificios humanos realizados por europeos en siglo VI. También podemos decir que los indígenas son inferiores, según Juan Ginés de Sepúlveda, porque se casan entre parientes directos. Como tú recordarás, el Inca se casaba con su hermana o incluso a veces con su propia madre, y todo ello con el fin de tener el poder dentro de un ámbito familiar específico. Obviamente así no lo interpretaba Juan Ginés de Sepúlveda, sino que lo interpretaba como que los indígenas eran depravados, salvajes, bárbaros, irracionales. Y por todo ello, y por otras cosas que incluyó en su crítica Juan Ginés de Sepúlveda, se puede sostener que los indígenas son inferiores. Y si los indígenas son inferiores a los europeos, ya Juan Ginés de Sepúlveda, la guerra que estamos por los europeos en contra de los indígenas es absolutamente legítima y justa. Sepúlveda, pero no es barbarie lo que ustedes están practicando contra los indígenas, no están empleando una violencia desmedida en contra de ellos, no respondería Sepúlveda. Porque si partimos del hecho de que los indígenas son inferiores y por ende irracionales, salvajes, bárbaros, no hay otro método para apaciguarlos que la guerra, que la violencia, que el sometimiento. Por supuesto, Juan Ginés de Sepúlveda, como aristotélico,
partió de la famosa tesis de este filósofo griego, según la cual hay hombres que nacen para gobernar y hombres que nacen para ser esclavos. ¿Quiénes han nacido para gobernar? Según Sepúlveda, los esclavos. ¿Y quiénes han nacido para ser esclavos, para ser dominados, porque no hacen uso de su razón? Los indígenas. Bartolomé de las Casas no estuvo de acuerdo, pese a que también era un aristotélico, pese a que era un miembro de la Iglesia Católica, como ya te mencioné. Bartolomé de las Casas, por ejemplo, solía decir que los indígenas tenían ciertos defectos, pero esos defectos no nos deberían llevar a pensar que son inferiores a nosotros los europeos. Este pensador, teólogo y fraile. Entre otras cosas, los indígenas tienen una cultura, una organización política, han dado lenguas, se han desarrollado arquitectónicamente, tienen conocimientos técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Como algo propio de una civilización. Los incas, los mayas y los aztecas, sobre todo, va a destacar Bartolomé de las Casas, tienen un desarrollo similar al de los europeos. Y así como nosotros también tenemos defectos, ellos también tienen defectos. Así como los europeos también conservamos todavía costumbres un tanto irracionales, a ellos les pasa lo mismo y por ende estamos en igualdad de condiciones, decía Bartolomé, tanto europeos como indígenas. Llega a decir Bartolomé de las Casas que de los indígenas se puede pensar que son como hermanos menores de los europeos. No es que carezcan de razón, no es que sean amentes, irracionales o bárbaros, o cercanos a los animales incluso, sino que son como hermanos menores, son como niños pequeños a los que se requiere educar, adiestrar, formar, para que puedan darse cuenta de qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo, de qué cosa es lo justo y qué cosa es lo injusto, y sobre todo para que se percaten de lo sagrado y qué cosa es lo profano. Efectivamente, detrás de esto que nos plantea Bartolomé de las Casas, se puede rastrear una mirada paternalista. Algunos historiadores y filósofos posteriores, contemporáneos incluso con nosotros, de todas maneras detectan una dominante por parte de Bartolomé de las Casas sobre los indígenas. Claro, no dice que hay que someterlos a través de la guerra. Esto de que son como hermanos menores, de que hay que educarlos y formarlos para que alcancen la verdad, esto de que hay que educarlos con cuidado y demás, suena mucho a que los indígenas y los europeos superiores, aunque los europeos no tengan que valerse de la violencia, sino de otros medios para poder civilizarlos. Si la guerra no es el instrumento legítimo para que los indígenas se acerquen a, entonces, ¿qué cosa será lo más útil para alcanzar este objetivo? La educación, como ya dije, y específicamente la educación religiosa, la evangelización, como se le suele llamar en el marco del cristianismo.
Bartolomé de las Casas dice, no hay que hacer la guerra. La guerra contra los indígenas no es legítima, sino que es un abuso contra nuestros iguales, es un abuso contra seres humanos que son hijos de Dios como nosotros. Por caso, a esta disputa entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda se le conoce como la disputa de Valladolid, porque efectivamente una especie de debate o confrontación entre estos dos intelectuales católicos en la ciudad de Valladolid, España. Y todo ello bajo el interés de, de Carlos V, que en ese entonces emperador de España. Más o menos a mediados del siglo VIII, 1750, 1760, se puede decir que termina el periodo escolástico de la filosofía mexicana. Prende también el periodo escolástico de la peruana. Ya para mediados del siglo XVIII se había fundado San Marcos. Recuerda que San Marcos se funda en el siglo en 1551. Es decir, San Marcos también tiene un papel fundamental en este periodo escolástico. Las disputas en torno a la humanidad del indígena, la legitimidad de la guerra, etcétera, se dan en el contexto intelectual de San Marcos. No obstante, para el siglo San y otras universidades en la América empiezan a tomar cierta distancia con respecto a la filosofía cristiana y más bien van a empezar a abrazar la filosofía ilustrada. Una filosofía ilustrada que había tenido sus bases o fundamentos en los planteamientos filósofos que nosotros hemos visto en semanas anteriores. Descartes, Locke, Hume y Kant, principalmente. Ahora, no solamente llegó la nociología moderna, ilustrada a Latinoamérica, sino que también llegó la filosofía política ilustrada y moderna. Así como llegó el racionalismo y el empirismo, la idea de un saber científico, etc., llegó la defensa de la libertad, la lucha por derechos humanos, la idea de que todos los seres humanos somos iguales entre nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Saber por el curso de historia, esta influencia de la modernidad y la ilustración en nuestros intelectuales, políticos y militares fue una de las grandes razones. Se empezó a reflexionar acerca de la posibilidad de independizar América del dominio español y europeo en general. Dos personajes importantes de este periodo ilustrado fueron Hipólito Unanue y Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. También podríamos mencionar a Manuel Lorenzo Vidaurre, a José Faustino Sánchez Carrión, a José Gregorio Paredes y a otros muchos, que sobre todo publicaron sus ideas a través de periódicos,
panfletos y ensayos. ¿Por qué es importante Hipólito? Hipólito Unanue fue fundamental por distintos motivos, pero uno de los más importantes fue que él propició la fundación de la Facultad de Medicina de San Marcos, la famosa Facultad de San Fernando, que hasta nuestros días existe. Tuvo como uno de sus gestores a Hipólito Unanue, quien veía con bastante preocupación que en el Perú y en gran parte de América no hubiese una investigación médica sobre la base de principios científicos. Y todo ello en gran medida por culpa de la influencia de la Iglesia Católica y del poder eclesiástico en general. En ese entonces, por ejemplo, era algo muy mal visto la disección de cadáveres para tratar de entender el funcionamiento del organismo humano. Estaba prohibido, plano, que los médicos y científicos empleasen los cadáveres para hacer sus estudios. Sin embargo, en todas las facultades, como tú sabrás, es muy común que se realicen este tipo de investigaciones. Hipólito Unanue va en contra, pues, de esta corriente conservadora que todavía tiene mucha influencia, no solo en nuestro país, sino también en otras partes del mundo, y se acerca al virrey del Perú, ¿no? Al virrey que gobernaba el Perú en ese entonces, y por intermedio de también cierto acceso al emperador español, y eso hace que poco después se pueda fundar la Facultad de San Fernando. En el caso de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, tenemos es un representante de la ilustración política. Como quizá recuerdas tú, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán escribió un famoso texto, Carta a los Españoles Americanos. De él realiza un llamado a todos los hijos de españoles que vivían en América y a los americanos en sentido estricto para que busquen independizarse de España. Juan Pablo considera que las condiciones que impone el Imperio Español no son las mejores. Entre otras cosas que señala Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, menciona el hecho de que España no permitía a América estar con Inglaterra y con otros países que eran vistos como enemigos por España. No hay libre comercio, dice Vizcardo y Guzmán, y por ende no tenemos la posibilidad de desarrollarnos como América, sino que todo lo que obtenemos en cuanto a ganancias, o por último, lo poco que obtenemos en cuanto a ganancias, tenemos que destinarlo a la metrópoli española. No podemos desarrollar nuestro territorio, no podemos hacer que América tenga un progreso económico y material importante. Ten en cuenta que para estas fechas de las que te estoy hablando, para estas fechas en las que desarrolla su proyecto Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ya había dado su independencia frente a Inglaterra. Ya
entonces una especie de antecedente o a una independencia frente imperial. Y además los Estados Unidos estaban logrando desarrollar económicamente de muy buena manera. Y es por eso que Juan Pablo Vizcarra busca como ejemplo de lo que se debe hacer en lo que ahora es a los Estados Unidos. Romper con la metrópoli, desarrollar el libre comercio y tratar pues de fundar o poner las bases de una nueva entidad política. Dice categóricamente Juan Pablo Vizcarra y Guzmán que América ya es algo completamente distinto a España. Los que somos americanos debemos asumir nuestra identidad de americanos. Debemos asumir que somos otra patria, que no tenemos por qué depender en distintos sentidos de los españoles. Evidentemente, todo esto que dice Juan Pablo Vizcarra y Guzmán en la Carta a los Españoles Americanos lo dice antes del proceso independentista que nosotros asociamos figuras como José de San Martín y Simón Bolívar. Precisamente José de San Martín, Simón Bolívar y otros próceres de la independencia van a reeditar la Carta a los Españoles de Juan Pablo Guzmán. Van a considerar a este personaje como uno de los precursores de la necesidad de gestar una independencia política, económica y cultural de América frente a España. Después tenemos un periodo romántico que va desde 1830 hasta 1880. Como podrás ver, esto romanticismo es posterior a la independencia de América. Es posterior a la independencia del Perú, a la independencia de Argentina, etcétera. Por tanto, ya no va a haber una preocupación por la libertad y la independencia de esta región, sino que las preocupaciones de los intelectuales van a ser otras, aunque siempre relacionadas con ese proceso traumático que se había dado poco tiempo antes. De seguro en Historia del Perú, tú estudias este periodo romántico como romanticismo, sino como primer militarismo. Y de seguro que el primer militarismo, tanto en nuestro país como en otros países de Latinoamérica, estuvo marcado por el desorden, el caos, las guerras civiles y, evidentemente, por la sucesión de una serie de militares en el poder. Se había independizado América, se había independizado el Perú, pero lo que vino después fue caos, desorden, desorganización, crisis económica, endeudamiento con Inglaterra, etc. En ese contexto, se preguntaron, ¿cuál será el destino de América? ¿A dónde irán a parar los países americanos? ¿Habremos hecho bien al independizarnos de España, de Europa en general? Una buena decisión, se van a preguntar algunos, esta gesta independentista. No estamos ahora más debilitados, no estamos ahora sumergidos en una crisis económica. No es evidente que
carecemos de las habilidades como para organizarnos de forma autónoma. Continuamos insistiendo en la independencia, con la ilustración, con la modernidad, con la república como forma de gobierno, o vemos la forma de que los españoles vuelvan a gobernarnos, organizarnos, mandarnos. Esta pregunta sobre el destino de América, que yo he detallado en varios sitios, va a generar dos bandos de intelectuales. Por un lado, los conservadores y por otro lado, los republicanos o liberales. Los conservadores, ¿qué es lo que van a decir? Los conservadores van a decir, para responder a la pregunta de Abigail, este caos y desorden evidentemente se ha generado porque nosotros los americanos no tenemos la capacidad para organizarnos políticamente. Los españoles sí tenían conocimientos para organizar políticamente los estados. Con los españoles había más tranquilidad, más estabilidad, a pesar de que habían también una serie de cosas negativas. Ahora todos quieren asumir el poder. Ahora los distintos militares que participaron en la independencia quieren de poder. Unos quieren ser presidentes, otros quieren ser congresistas. También están los que quieren alcanzar el poder por medios violentos, etcétera. Eso demuestra claramente, según los conservadores, como Bartolomé Herrera, que se tiene que renunciar a la idea de gobierno republicano. Hay que buscar más bien la manera, dice Bartolomé Herrera, de que los españoles vuelvan a gobernar América. Y justamente de los españoles por regresar a América para dominarla se va a dar en este contexto del que estamos hablando. Como tú recordarás por el curso de historia, acontece la, el famoso combate de 2 de mayo o combate del Callao, en donde muere José Gálvez. José Gálvez estaba en contra de los conservadores. José Gálvez estaba en contra de los que pedían que los españoles regresen y por eso fue a luchar en este combate. José Gálvez era un republicano, un liberal, un ilustrado. José Gálvez, Pedro Gálvez, Benito Lazo y muchos otros continuaban teniendo optimismo frente a la ilustración. Insistieron ellos en las formas republicanas de gobierno. Y como también sabrás tú, en ese combate de 2 de mayo, que enfrenta a los ejércitos americanos, conformados por chilenos, peruanos, colombianos y argentinos, ganando los americanos. Los españoles no logran su cometido de invadir territorio americano y más bien son vencidos. Hay algunos conceptos importantes a propósito de esta disputa entre conservadores y liberales. Como se menciona en tu boletín, Bartolomé Herrera pensaba que solo deben gobernar los más capaces e inteligentes. Una élite debe estar en el poder político. Esto de que se debe hacer la voluntad popular es un total absurdo.
Recuerda que el mismo San Martín, en su famosa proclama de la independencia, había dicho que libre e independiente por la voluntad de los pueblos. Bartolomé Herrera no estaba de acuerdo con eso. La soberanía no debe descansar en el pueblo, porque el pueblo está conformado en su mayoría por gente incapaz, por gente intelectualmente menor. La soberanía debe descansar en los más capaces. ¿Y quiénes son los más capaces? Los españoles. La aristocracia española que había gobernado durante siglos, no solo el Perú, sino también otros países latinoamericanos. En cambio, ¿qué decían Benito Lazo, José Galvez, Pedro Gálvez y otros republicanos? Decían, como ha dicho San Martín y como sostuvo Rousseau tiempo antes, la soberanía debe recaer en la voluntad general de los pueblos. Si el pueblo no está de acuerdo con el presidente o con los congresistas, porque estos no trabajan el bien común, entonces lo más natural, lo más lógico, lo legítimo, es que el pueblo tenga los instrumentos para derrocar a esos poderes políticos establecidos. Para Pedro Gálvez, José Gálvez y Benito Lazo, pensar en la posibilidad de que retorne la monarquía hereditaria española carecía de total sentido. ¿De qué tipo de soberanía hablan estos republicanos liberales? Hablan de soberanía. Más o menos en 1880, 1890, culmina el romanticismo y comienza otro periodo filosófico, que es el positivismo. El positivismo, como tú ya sabes, por lo que vimos la semana pasada, tuvo como sus principales representantes europeos a Augusto Comte y Herbert Spencer. La idea de este movimiento filosófico, político e intelectual fue que para que la sociedad humana haga un verdadero progreso, necesita organizarse sobre la base de la ciencia y la tecnología. ¿Qué filósofo representativo de Latinoamérica abrazó el positivismo? Manuel González Prada, como creo haberte comentado también hace unos días. Manuel González Prada estaba convencido de que el atraso y subdesarrollo de nuestro país tenía su origen justamente en que todavía eran muy fuertes las de la teología, del poder eclesiástico, de la iglesia, no solamente en la educación, sino también en la política y en otros ámbitos de la vida peruana. Atribuye incluso Manuel González el fracaso en la guerra con Chile por parte del Perú al simple hecho de que el Perú no se encontraba tan desarrollado desde un punto de vista científico como Chile. Sin ser gran cosa, Chile, dice Manuel González Prada, al menos ha logrado ciertos avances más importantes con relación a los que nosotros hemos logrado en pleno siglo XIX. No todo se explica por la corrupción, solía decir Manuel González Prada, pese a que la también es un factor fundamental que explica por qué nuestro país ha logrado desarrollarse de verdad. Bueno, aquí tienes algunos personajes importantes de los que hemos hablado, ordenados cronológicamente. Tenemos el espiritualismo como otro periodo. Este espiritualismo se empieza a desarrollar en 1910, 1920.
y debes verlo tú como una corriente filosófica que reacciona contra el positivismo. Así aprende el espiritualismo, como una crítica del positivismo. En pocas palabras, los espiritualistas como Alejandro de Eustua, Víctor Andrés Belaúnde y otros, lo que sostienen es que no todo se puede resolver a partir de la ciencia y la tecnología. Lo que han hecho Manuel González Prada y otros es desarrollar un cientificismo. Creen que todos los problemas del país se reducen a que instaure una sociedad científico-tecnológica, cuando en verdad hay una serie de cuestiones que tienen que resolverse por otros medios. Por ejemplo, el problema de la corrupción, como estábamos comentando hace un rato. Pese a que era positivista, reconoce que es necesario enfrentar dicha cuestión teniendo otras consideraciones. Pero otros positivistas sí fueron radicales y simplemente afirmaron que el problema de la corrupción se resuelve a través de la instauración de una sociedad científica y tecnológica. Los epidemiólogos van a decir, no, no es así. Más bien, lo que se requiere es reformar la educación, pero en un sentido moral, en un sentido espiritual. Hay que formar en valores a los que van a ganar el país en el futuro. Hay que fomentar por eso las ciencias del espíritu. ¿Y cuáles son las ciencias del espíritu? La filosofía, la historia, la literatura y todas aquellas disciplinas de las que ahora llamamos humanidades y ciencias sociales. Esas disciplinas pueden servir para que la gente que nos va a gobernar en el futuro no sea corrupta. Como hay problemas, también hay problemas espirituales que tienen que ser enfrentados por los países. Por eso, en el espiritualismo van a haber algunos representantes como Víctor Andrés Belaúnde que van a reivindicar a la religión cristiana como un medio para educar moralmente a las personas. El detalle es que Víctor Andrés Belaúnde pensaba que esa educación moral era importante darla a toda la gente. En cambio, un espiritualista como Alejandro Deustua, más bien una mentalidad elitista, desde la cual sostuvo que una educación espiritual, en todo el sentido de la palabra, sobre todo era necesario darla a una élite de jóvenes con talento que en el futuro debe esperarse que sean los gobernantes del país. Tenemos la filosofía social, que es asociada con la Augusto Salazar Bondy, filosofía de la liberación de Augusto Salazar Bondy, según la cual el gran problema de los países del tercer mundo es la dominación económica, una dominación económica que genera a su vez dominación en otros ámbitos, el cultural, el político, el militar, el educativo, etcétera. También forma parte de esta filosofía social la teología de la liberación, que viene a ser una especie de corriente del cristianismo que va a preocuparse de manera bastante especial por los problemas socioeconómicos, como el desempleo, las desigualdades y la pobreza. ¿Quién fue el padre de esta teología de la liberación?
que tuvo y tiene todavía gran influencia en Latinoamérica, Gustavo Gutiérrez, un teólogo peruano, para quien el cristianismo no debe reducirse a los rituales, a ir a la iglesia y a rezar, sino que debe suponer también por parte de los feligreses un compromiso con respecto a los pobres. Como buenos cristianos tenemos que asumir el deber de luchar contra las desigualdades y la pobreza que afecta a los países del tercer mundo. No podemos ser indiferentes, dice Gustavo Gutiérrez, frente a estos problemas socioeconómicos. En ese sentido, muchos han visto teología de la liberación una especie de combinación del cristianismo con el marxismo. Es más, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, los anteriores papas, rechazaron la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez por considerarla demasiado influida por el marxismo. No es representativa, decían, la teología de la liberación de lo que encarna el cristianismo en sentido estricto. Ya después, el Francisco ha reivindicado a Gustavo Gutiérrez y a los demás teólogos de la liberación por considerar que efectivamente en el mensaje del Nuevo Testamento está presente la lucha contra la pobreza y las desigualdades en un sentido social. Porque no todo se reduce a pensar en el otro mundo, sino que también en este mundo es necesario hacer justicia. Y por último tenemos la filosofía actual, en donde hay diversos campos que se han desarrollado, ¿no? Tenemos una filosofía del presente relacionada con la filosofía política, con la epistemología, con la ética, con la estética, aunque a grandes rasgos debemos decir que todavía la filosofía de esta parte del mundo continúa bajo la influencia de la filosofía de la liberación de Augusto Salazar Bondy. Un caso muy importante que se debe mencionar de nuestro tiempo, filósofo latinoamericano, puede ser, por ejemplo, Enrique Dussel, que parte de Augusto Salazar Bondy para profundizar en lo que supondría una liberación de los pueblos latinoamericanos. Y al final está lo que te expliqué al comienzo, ¿no? El problema de la autenticidad, en donde, como quedamos, hay dos posturas, la de Salazar Bondy y la de Leopoldo Sea. Por un lado, Salazar dice que la filosofía latinoamericana es imitativa, inauténtica y alienada. Por otra parte, Leopoldo Sea considera que la filosofía latinoamericana, aunque asuma ciertos modelos filosóficos europeos, los asume de forma auténtica, no imitativa. Bien, entonces podemos dejarlo ahí por esta vez y ya nos reencontraríamos la próxima semana. Hasta luego, Profesor, gracias por la atención. profesor, ¿me puede ayudar una pregunta, por favor? Ah, ya, sí, sí. A ver, Ya le mandé ya. Ahí está. ¿dado por dónde? ¿Por el chat? Sí, profesor. Es que no hay otra forma. O lo puedo leer Ah, si ya, usted ya, quiere. ya. Sí, sí, yo lo reviso y por ahí te respondo, entonces. Sí, al toque nomás. O sea, la clave me gustaría. Porque yo marqué ahí Claro. la B. A ver, dice, Alberto y José debaten sobre la esencia humana. Ya, Alberto manifiesta que el hombre posee cierta particularidad biológica que lo distingue de los animales y depende de la naturaleza. En cambio, José, que defiende las ideas espiritualistas, afirma lo contrario. ¿Cuál de las siguientes alternativas estaría acorde con la concepción espiritualista del hombre? ¿Tú cuál has marcado? La B, profesor. El hombre es un ser indeterminado, elige constantemente su existencia. ¿Ya?
Mm, bueno, en este caso es la CEA. ¿Qué clave es la que te presenta el boletín? ¿Qué número de pregunta es? Profesor, esa es la pregunta de un simulacro que di, pero no dice. Ah, ya, ya, ya. Ah, con Sí. razón, no la encontraba. Me parece que es la CEA, porque si te das cuenta, el hecho de que el ser humano no tenga por qué responder siempre a los instintos, a lo orgánico, a lo físico, supone ir en contra de lo que plantea el positivismo. Porque fíjate que el positivismo de Comte, de Spencer y de otros filósofos reduce al ser humano a lo netamente material, a lo netamente orgánico, a lo netamente instintivo. Incluso podríamos decir que el positivismo, a fin de cuentas, lo que dice es que el ser humano no es más que un animal. En cambio, el espiritualismo, como su nombre lo dice, ¿qué cosa es lo que señala? Señala que también somos espíritu. Y precisamente porque somos espíritu, estamos en una condición distinta a la de los animales. No se nos puede reducir a los instintos, sino que también tenemos una dimensión ética, una dimensión religiosa, una dimensión estética, etcétera. ¿Sí? ¿Te quedó claro eso o todavía tienes alguna duda? Profesor, dice que la clave es la A. No tiene sentido. Ah, que es la A. Sí, Mm, profe. sí, pero quizás se han confundido en la clave. Depende mucho también de si es uno de estos manuales en donde hay preguntas, porque Ujú. por experiencia recuerdo que cuando todo era presencial, a veces se acercaban los alumnos también a plantearme ese tipo de preguntas y en las claves que aparecían en sus manuales encontraban claves incorrectas, ¿no? Así que puede ser eso, porque fíjate, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes alternativas estaría acorde con la concepción espiritualista del hombre? El hombre es un ser social determinado por las condiciones materiales de existencia. Pero ¿cómo va a ser espiritualista la idea de que los seres humanos estamos determinados por condiciones materiales? Si más bien el espiritualismo va en contra de ese materialismo, de ese reducir al ser humano a lo animal. No sé si me dejo entender, Sí, profesor. Sí, usted ¿no? tiene Claro, razón. quizás, quizás se han equivocado simplemente en poner la clave en ese manual, pero sí es con seguridad la C. La A es la más alejada, incluso te diría, Ay, ¿sí? ya. Profesor, ¿y en qué Ujú. semana está ese tema? En la semana 18, creo. Spencer. Ese tema, claro, en la semana 18. Ajá. Aunque también se puede responder a partir de lo que hemos visto hoy día, porque como recordarás, se ha visto Ujú. también espiritualismo. Sí. Sí, claro. El espiritualismo, pues, como periodo de la filosofía latinoamericana. Pero también se ve, si no recuerdo mal, en esta semana que tú dices, ¿no? En la semana 18. Ujú. Ay, ya. Sí, Sí, profesor, una última pregunta. a ver. Dice, Aristóteles concebía al ser humano como un animal racional y político. En ese sentido, era considerado político ya que A, posee lenguaje, B, vive en comunidad, C, elabora instrumentos o D, decide autónomamente. ¿Auto qué? Autónomamente, debe ser autónomo. Ah, ya. Esa pregunta también me parece un poco rara, ¿ya? En cuanto a su Sí, sí. formulación. Claro, es un poco inexacta, pero yo diría que es la B. Vive en comunidad. ¿La B qué enunciado tiene para recordar? Eh, vive en comunidad. Claro, claro, porque para Aristóteles que seamos animales políticos supone que por naturaleza requerimos vivir en comunidad para realizarnos. Un ser humano que vive aisladamente, según Aristóteles, es como un animal. No podría realizarse como un ser humano en sentido estricto, ¿no?
Necesitamos vivir en ciudades-estado, o en naciones, diríamos nosotros, para poder realizarnos plenamente. Esa es la idea de Aristóteles. Ay, ya. Profesor, en el ¿Sí? periodo antropológico Ujú. de la filosofía antigua, o sea, ¿los Ya. filósofos se enfocaron en la virtud política o o en los asuntos humanos? ¿Cuál es el mejor término para esa etapa? Las dos cosas. Las dos cosas. En este caso, por lo menos, podríamos decir que los filósofos antropológicos, como Sócrates y Protágoras, se enfocaron en los asuntos humanos. Y dentro de los asuntos humanos, una de las cuestiones que más les preocupó fue la de la virtud política. ¿Te das cuenta? Pero ahí no, un tema preponderante o ni siquiera rechazable era el tema de Dios, ¿no? Todavía no había eso. Eso es en la edad moderna, recién, ¿no? Claro, todavía en ese periodo no hay pues una pregunta por la existencia de Dios o por si se puede demostrar su existencia racionalmente. Se trató de manera tangencial, digamos, ¿no? No es lo preponderante, como tú bien dices. Pero sí hubo un rechazo hacia el estudio de la naturaleza ya en la etapa antropológica. Claro, más que rechazo, Ujú. hubo como cierto desinterés, y eso se explica porque fueron tan grandes los problemas políticos de ese periodo que viven Sócrates y los sofistas, que la atención de los filósofos se centró en resolver esos problemas, y ya no hubo tanto interés por esos problemas cosmológicos, naturalistas y demás. Ujú. Ya. Ya, profesor, muchas Sí, gracias, de verdad. ya Sí, está bien bueno, que preguntes de esa forma, para que sea más interactivo. ya, hasta luego. Muchas ¿Ya? gracias. Y ahí nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Gracias.